Impresionante Estacas de Trueba. Nos queda subir por ahí 3,5 kilómetros más y todo ese es el recorrido que venimos haciendo ahora. Por ahí y hasta allá abajo. 200 metros para coronar el primer puertaco del día. Las Estacas de Trueba. Brutal. En este paisaje tan bonito, tan espectacular, coronando el Portillo La Lunada. Segundo puerto del día. Las vistas tremendas. ¿Qué pasa, chavales? Estamos en el balneario de Puente Viesgo y hoy nos toca Rutón Gordo. Hoy vamos a hacer 3 puertacos. Estacas de Trueba, estamos aquí con un colega Juan. Estacas de Trueba, uno de mis favoritos, por no decir el que más. Espectacular puertaco. Luego Portillo La Lunada, otro de mis favoritos, por no decir entre los dos mejores, los que más me molan. Y coronamos ya el último con el Caracol, para volver aquí a la salida a Puente Viesgo. Rutón, calor que nos hace hoy. Rutón Gordo con muchísimo calor hoy. Así que empezamos aquí por los caminines y vamos allá. ¡Go, go! Soto de Iruz. Hoy el señor tocando el piano. San Martín de Toranzo. Muy guapo también, Respirando naturaleza con ahí. Pedazo de parque. Estamos en Alceda. Vaya cómo me suena. Hotel Parque. Madre mía, el hotel este pedazo parque y balneario. Pedazo de parque que tiene el hotel, chaval. Madre mía. Llegamos a Vega de Paz. Hola. Bueno, oficialmente comienza el puertaco de las Estacas de Trueba. Desde aquí, de verdad. Ué. Bueno, desde aquí empieza el puerto. Y ahí arriba se ve ya la cima. No muy bien dónde, pero en breve ya se verá. Bueno, primeros kilómetros del puerto de Estacas de Trueba. Cantabria infinita. ¿Calor, Juan? Joder, macho, ya hace calor. Y estamos empezando todavía. Siete para la cima en Estacas de Trueba. Vamos aquí chupando rueda. Y sol, ¿cómo vamos? Rueda, rueda, rueda. Qué guapo desde aquí. Pero sí que se ve todo, ¿eh? Tres y medio para la cima de Estacas de Trueba.
el paisaje de otra galaxia. Brutal. Vistas panorámicas impresionantes en esta curva. Impresionante Estacas de Trueba. Nos queda subir por ahí 3,5 kilómetros más y todo ese es el recorrido que venimos haciendo ahora. Por ahí y hasta allá abajo. Impresionante. Las vistas son de otro planeta. Y ahora, después de este, nos vamos al Portillo La Lunada, que es muy semejante a este puerto, con unas vistas espectaculares. Dos kilómetros para la cima y aquí tenemos el único espectador de la ruta. ¡Grande! ¿Cómo sufre la pobre? Más que nosotros. Los últimos kilómetros. Ahí arriba está la cima. Y ahí van los meterruidos. ¡Qué paisaje, chavales! ¡Maravilloso! 1,5 para coronar las Estacas de Trueba. Bueno, aquí tenemos el mirador que acabamos de estar y esa carreterina de por ahí para abajo, de lejos es de donde venimos. De muy lejos, un valle muy lejano. Y ahora vamos para ahí para arriba, 1 kilómetro para coronar. Luego Lunada y luego Caracol. 200 metros para coronar el primer puertaco del día. Las Estacas de Trueba. Brutal. Ahí lo tenemos. 1166 metros de altura. Vamos ahora a por el segundo. ¡Oh! ¡Ay! Coronada las Estacas de Trueba. Ahora sí, el último metro ya. Y aquí tenemos ya... Pasamos aquí a Castilla y León. No, a Burgos. Venimos de Castilla y León y pasamos a Burgos. Y ahora nos vamos en busca de del Portillo La Lunada. Otro puertaco espectacular. Brutal paisaje. Estamos en este cruce que va hacia el puerto La Lunada y como veis ahí, dentro de 8 kilómetros, la extensión tiene 8 kilómetros, o sea, dentro de 8 kilómetros está cortada la carretera. Así que vamos a ver lo que pasa, nos vamos a la aventura. Yo creo que libramos. ¿Nos libramos? No sé yo. No sé Lo yo que muy sí bueno. vamos a librar fijo es de la subida, porque son 8 kilómetros.
Las subidas son 8, no 9, Juan. Así que la subida la libramos fijo. Pues nada. Lo único es luego hay que volver y volver a subir estacas por otro lado. Pero bueno, sería o subir caracol o subir estacas. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué menos da 8 que 80? 88. Bueno, no sé mucho. Río Lunada. Estamos exactamente a 4 kilómetros de la cima. Aunque esta señal ponga 5, yo no sé si creer a la señal o a mi GPS que pone 4. Me gustaría creer al mío, al GPS, que es 1 kilómetro menos. Sí, la verdad que sí. De Coronar, Portillo la Lunada. Mira ahí arriba, qué bonito. Aquella bola del mundo. La subida mucho mejor esta por la sombra. Aunque ahora no esté pegando el sol, hasta ahora hemos tenido toda la subida prácticamente con sombra. Y un ligero airecillo que se agradece. 2 kilómetros para coronar el Portillo la Lunada. Un 6% de media nos queda. Y ahí arriba hay como una bola. Yo creo que es 1 kilómetro más, que después de la cima hay que subir para llegar ahí arriba. Vamos a ver, porque arriba parece que la carretera está cortada. En este paisaje tan bonito, tan espectacular, coronando el Portillo la Lunada, segundo puerto del día. Y aquí arriba, carretera cortada. Vamos a ver lo que nos depara, qué sorpresa nos depara el futuro. Vamos a ver lo que hacemos. Portillo la Lunada, 1350 metros, carretera cortada. Vamos a ver lo que hacemos ahora. Si nos lanzamos o qué. Bueno, hemos atravesado la barrera de no pasar. Vamos a ver lo que nos ocurre en el futuro. Ahí abajo están las obras. Vamos a ver si nos dejan pasar ese trocito, porque si no hay que dar una vuelta hacia atrás impresionante. Bueno, las bicis se quedan ahí, las abandonamos y nos vamos a subir caminando a un mirador. Merece la pena, si venís por aquí, a subir al mirador, porque es espectacular. Lo mismo que la dureza que tiene subir por aquí para arriba. Ya no puedo más. Voy a llamar un taxi y todo lo que queda. De verdad que merece la pena. Es una locura la cantidad de escalones que hay. Uf, pero las vistas desde aquí, ojito, que esto es de otro planeta. Bueno, y aquí llegamos ya al mirador de Portillo la Lunada, el puertaco de la Lunada. Ojito, ojito. Vamos a bajar despacio, que no nos matemos aquí. Bueno, espectacular, Bueno, pues ahora tenemos que ir por ahí, que son donde están las obras, están trabajando. Vamos a ver y a rezar que nos dejen pasar. Porque como no nos dejen pasar, la vuelta que tenemos que dar es impresionante. Tenemos que ir para allí. A una altura por allí hay un desvío a la izquierda que va hacia el Puerto del Caracol, que es para allá a la izquierda, y bajar hacia Puente Viesgo. Lo único que nos queda son 5 kilómetros prácticamente de subida al Puerto del Caracol. El resto es todo prácticamente hacia abajo. Si tenemos que dar la vuelta, prefiero más no pensarlo. Así que vamos a ver qué suerte hay. Las vistas
tremendas. Bueno, librada, nos acaban de dejar pasar, así que dando excusas y excusas lo que hemos conseguido. Nos queda ahora donde la máquina del palista, pero teóricamente ahí ya no va a haber nadie. Así que vamos para abajo, ¡go, go! Mira, aquí es donde tienen cortado. Bueno, aquí tenemos el corte de las obras, así que de aquí para abajo ya no tenemos peligro ninguno. Si venís en el próximo año, que sepáis que tenéis el Portillo de la Lunada en obras. Así que informaros bien y preguntar, porque yo desde Asturias miré bien y aquí no ponía obra ninguna. Bueno, superadas las obras. Bueno, fin de la bajada de la Lunada. Tremendo dolor de brazos. Eso está más para gravel que para carretera. No me extraña que la estén arreglando. Vamos a ver qué nos dan aquí en la vieja escuela. Bueno, pinchaco ahora de lomo con queso, Coca-Cola para la recta final. Bien merecida. Caracol y retirada a Puente Viesgo. Rutón brutal, con un pequeño inconveniente con las obras, pero al final superado con éxito. Libramos. Foto aquí con la vaquita, Juan. ¡Hala! Nos vamos para el caracol. De la vaquita al caracol. Brutal paisaje. Bueno, y aquí nos comienza el puerto del Caracol, últimos 5 kilómetros de subida. 815 metros. Eso es la altura que tiene el Caracol, porque no puede ser el desnivel. O sea, no jodas. Mola ese tramo también, ¿no? La otra vez por aquí lo bajamos, ¿no? Sí. Subiendo el puerto del Caracol, tenemos obstáculos en la carretera. ¡Vamos, corre! No me escupas, Mira qué pequeñinas. A ver, ¿tú para dónde vas? Si tú vas para ahí, yo voy para aquí, No vayamos para el mismo sitio. Bueno, venga, hasta luego, No creo que nos volvamos a ver, que lo sepáis. Bueno, 2 kilómetros un poquitín
para coronar el último puerto del día, o alto, que es el Caracol. Durísimo, sobre todo con este calor, que nos vamos a cocer aquí. Tremendo. Y después de 2 puertos que llevamos ya, aquí estamos ya con el último. Vistas muy chulas y un calor tremendo. Bueno, última rampa del puerto o alto del Caracol. 800 metros nos quedan para el final. Durísimos. No puedo más. Ya no nos queda nada. Bueno, se acabó el sufrimiento de subir. Coronado el alto del Caracol. Caracol, col. ¡Wow! Tremendo. Para habernos matado. Estamos en la penúltima subida del día de hoy. Penúltima subida no puntuable de 1 kilómetro, con muchísimo calor nuevamente. Y nos queda una última de 2 kilómetros. Y ya el resto topa abajo. Pero es increíble eso, que se pone a hacer sol para subir sol. Para subir sol, para bajar nublado. Pero bueno, nublado en el Caracol nada más, ¿eh? Hemos tenido un día espectacular. Parada a repostar en Sobaos Joselín. La visita guiada dura 12 horas. El premio de la ruta. Ya no nos queda nada para llegar a Puente Viesgo, donde comenzamos. Y este es el premio, un sobao con un cafetín. El sitio es una cocada. Bueno, 400 metros para coronar el último repechín no puntuable del día y se acaba ya el ascenso por hoy. Ya medio llano, medio bajada hacia Puente Viesgo y acabamos el rutón. Bueno, 3 kilómetros para finalizar la ruta de hoy. Espectacular rutón con las estacas de Trueba, con el Portillo de la Lunada y con el Alto del Caracol. ¿Qué te ha parecido el rutón? Buen rutón. Mucho calor, ¿eh? Mucho calor, tío. Mira a la señora ahí, que bien Bueno, lo pasa. merece la pena. Muy guapo, muy guapo. Yo sufrí más de la cuenta, pero con el calor tremendo hoy. Sí, es que hostia, ojo, A puntito ya de llegar a Puente Viesgo. Llegando a Puente Viesgo, nos encontramos aquí, en el pueblo de Penilla, una maqueta del pueblo, hasta la cantera, chaval. Mira qué pasada, colega. Supongo que se verá bien en la cámara. Yo creo que sí. Pues Está es que tapar un poco el reflejo. Está un poco sucio el cristal, pero bueno, yo creo que se ve bien. Hostia, pero impresionante, ¿eh? Me mola un huevo. Mira la montaña, tío, allí. Está chula, sí. Pero la cantera una pasada, ¿eh? Sí. Bueno, para finalizar la ruta aquí en Puente Viesgo, tenemos aquí esta senda al lado del río. Ahí atrás estaba la senda del paso o algo de eso. Y no sé si esta continuará. Mira donde tenemos ahí al fondo a Juan. Bueno, acabamos aquí en la vía verde del Pas con el heladero al fondo, que no va a caer porque ya metimos calorías. Así que nada, casi que cerramos aquí. Si no encontramos nada más, cerramos aquí el rutón de hoy. Nos despedimos. Si os gustó el vídeo y todo el rollo, darle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Bueno, vamos a grabar un poquito aquí. Esto es la iglesia de Puente Viesgo. Es que esto es un encanto de pueblo, es una pasada. Aquí tenemos la iglesia de Puente Viesgo. Ayuntamiento de Puente Viesgo. Mira qué flipada de ayuntamiento, colega. Currar en el ayuntamiento y encima aquí. Vaya pasada, colega. La casona de Fuentes Pila. Y justo enfrente, el balneario de Puente Viesgo. Bueno, esto es el restaurante El Jardín. Esto es una flipada. Aquí hacen bodas y tiene una terrazuca para tomar algo aquí que es una pasada. Y mira qué pedazo de jardincillo tienen aquí. Y probablemente tengan hasta habitaciones. Bueno, y enfrente, lo último ya, tenemos... Gracias. Tenemos el balneario, el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo. Aquí es donde venía la selección española. Si no me equivoco, es que hay otro hacia el otro lado, pero si no me equivoco es este, donde venía la selección española hace muchos años a dormir. Bueno, pues después de esta postdata, aquí ahora sí que cerramos este vídeo con este final en Puente Viesgo. ¡Hala! ¡Chao, chao!